Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 21 de octubre. Estamos con Cristian. Gracias, Cristian, por conectarse y no dejarme. Bienvenido. Cristian, buen día, Cristian. Desde Buen día. ¿Sabe, Cristian? Le comento que me gustaría iniciar el tema del día de hoy con un debate, porque no tenemos más estudiantes conectados, usted y yo, entonces vamos a conversar al respecto. ¿Usted qué piensa, Cristian, al respecto de lo que estuvo haciendo el presidente de, pues, estos puntos de minería ilegal, pues, sacar a la gente que estaba allí? ¿De qué piensa? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Cómo lo ve usted? Mm, yo creo que fue en parte bueno, porque era minería ilegal. Sí, estaban apoderándose de terrenos que no pertenecían ni a ellos. Sabe que yo en eso que estaba, en una reunión, se estaba conversando sobre ese tema. Y una persona me había comentado que había dicho que no, que estaba mal, que estaba erróneo. Pero ¿sabe cuál es el primer derecho? A ver, ¿qué nos dice? El de la Constitución. Vamos a abrir la Constitución. Justo ayer estábamos hablando de eso. El Estado debe de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Al, al permitir al Estado que estén haciendo ese trabajo de forma ilegal, no está resguardando la seguridad de la ciudadanía, si sea extranjera o nacional. La gente que está allí está corriendo peligro porque todo lo que hacen allí no lo hacen siguiendo normas o protocolos de seguridad. Solo van a hacer el hueco y ya. Y más encimita van a hacer otro hueco y más arribita otro hueco. Un menor movimiento telúrico y eso se cae. ¿No le parece, Cristian? Sí, Liz, pues ¿Verdad? estaría bien que saque a las personas de ahí. Tiene mucha relación, pero por lo que yo escuché en la noticia, existe gente que está pidiendo pues, que habiliten el espacio, o sea, que permitan realizar esta actividad, que sigan permitiendo de forma ilegal, pues no es que lo quieran normalizar o regularizar, no, quieren seguir trabajando de la misma forma, pues, ¿qué le digo yo, Cristian? La verdad es que yo pienso que ya se estaba demorando, ya se estaban demorando en tomar medidas con estas propiedades, porque al final no es dinero que entra al Estado ni a la ciudadanía, es dinero que se usa para otras actividades ilícitas. El día de hoy vamos a hablar sobre los propietarios. Léanos, por favor, Cristian, los tres primeros párrafos. Si alcanza a ver, Cristian. Ahí. Sí, así. A diferencia de las personas esclavizadas que conformaban el grupo social marginado y excluido de todo tipo de derechos de la sociedad, sus amos eran quienes disfrutaban de todos los derechos posibles. Los ramos eran los dueños de las tierras, del capital, maquinaria, herramientas, productos, utilidades y, por supuesto, de las personas esclavizadas. Los propietarios se ubican en una posición de poder interior de la sociedad. Ese poder económico, social, político, cultural, religioso, ideológico. Es decir, tenía todo el poder, así podía oprimir, explotar, enriquecerse, despilfarrar sin mayores límites. Este mismo poder les asignaba el privilegio de ser ciudadanos. Ok. En el nacimiento del Estado ecuatoriano eran los propietarios los únicos que podían sufragar según la Carta Constitucional de 1830. Apunte ese dato que es importante.
porque cumplían los requisitos exigidos en aquella época para ser ciudadanos, ser hombre mayor de 21 años o estar casado, poseer una propiedad raíz con un valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industrial útil sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. En la Constitución de 1861 se eliminó el requisito de la propiedad para adquirir la ciudadanía y se posibilita que todas las personas mayores de 21 años y que sepan leer, escribir, puedan sufragar. La eliminación del criterio de la propiedad para adquirir la ciudadanía se ha mantenido hasta ahora. Los propietarios siempre han ejercido el derecho al voto. Nunca tuvieron que librar ninguna batalla para conseguir esta conquista. Les vino, pues, ya nacieron, pues, si eran libres, ¿no? Estamos hablando que en esa época también estaba la esclavitud. Eso vendría a ser el tema del día de hoy. ¿Cómo definimos el término de propietarios? ¿Cómo lo define Cristian? ¿Qué es propietario? Persona que tiene hartos terrenos, haciendas, ¿Ok? ¿Qué más? o dueño de una tierra. Tipo C, una propiedad, raíz. ¿Ok? ¿Qué más entendemos? ¿Es un derecho o no? Mm, En el podría ámbito, decir ¿lo escucho? que no, porque hay unas personas, no, sí sería un derecho, porque así al haber personas que no tienen muchos recursos, se les entrega o se les ayuda con algunas cosas. Ok, mire, más que todo establezcamos que el derecho, más que todo en la Constitución del Ecuador, la propiedad es un derecho fundamental que establece que todas las personas tienen eh, la oportunidad de tener un bien, poderlo poseer, que esté a su nombre. En términos simples, significa que cada ciudadano puede tener, usar, disfrutar o disponer de sus bienes siempre que lo haga respaldado por la ley y los derechos de los demás. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si hubo una época en que un esclavo, por ejemplo, un esclavo no podía tener una tierra a su nombre, no podía porque no tenía derechos. Se le inhibían los derechos al esclavo. En cambio, en la Constitución actual indica pues que tienen derechos de tenerlo, de poder usarlo, de poder, si la persona ya va a fallecer, pues, va a decir, no, yo le voy a dejar esto a mi sobrino, a mi hijo, a mi nieto. Es decidir a quién le va a dar sin necesidad de que intervenga cualquier parte, ciudadanía, Estado, sin que intervenga nadie. Tiene derecho a distribuir su riqueza como le guste. Y también tiene derecho a disponer de sus bienes. Cuando nos referimos a disponer, quiere decir que si yo hoy quiero vender mi casa, la puedo vender y no me van a pedir o no me van a exigir que pase por un proceso de que me le dé una autorización a algún otro ente, porque la propiedad sería de uno. En el ámbito jurídico, más que todo, la propiedad es el poder legal que una persona tiene sobre un bien, lo que permite usarlo, aprovechar sus beneficios y decidir qué hacer con él. Por ejemplo, venderlo, alquilarlo o heredarlo. Sin embargo, la propiedad no es un derecho absoluto como tal, porque debe cumplir con funciones sociales y ambientales. Esto quiere decir, más que todo, que su uso debe beneficiar no solo al propietario, sino también a la comunidad y al medio ambiente. En la Constitución del 2008
reconoce el derecho a la propiedad en varios artículos. El principal está en el título 2, que es el derecho del buen vivir, capítulo segundo, el derecho al buen vivir, la sección sexta, trabajo y propiedad. Entonces, abrimos la Constitución para poder ir revisando. Busquemos el artículo 66, numeral 26. ¿Qué nos dice Cristian? Artículo 66, numeral 6. ¿Ya lo encontró Cristian? Artículo 66, numeral 26. Ya, aquí yo ya lo encontré. ¿Qué nos dice? El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función de responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. Más que todo, ¿qué significa este numeral? ¿Qué interpretamos, Cristian? Que tener una propiedad sería como un derecho, es un Es, derecho. es un derecho. Más que todo establece este artículo de la Constitución que el Estado ecuatoriano protege las propiedades privadas, pero exige que su uso no dañe la naturaleza ni perjudique a la sociedad. Es decir, que si Mario tiene, por ejemplo, Mario tiene una propiedad, ¿verdad? Y tiene su casa, digamos, pero, o una finquita, pero todos los desechos los arroja al, al río, por ejemplo, un río de consumo. Eso está dañando la naturaleza. Allí pueden intervenir las autoridades y de acuerdo al daño que hagan, o puede ser a la naturaleza o puede ser a la sociedad, ya pues ese beneficio o ese derecho se corta, pues, porque como hay derechos, también hay obligaciones. Pueden tener sus propiedades, sí, pero no dañen la naturaleza y tampoco dañen a la sociedad. Más que todo también nos indica en el artículo 321. Busquemos el artículo 321, Cristian. ¿Qué nos dice el artículo 321? ¿Quién es más rápido buscando, usted o yo? ¿Qué artículo dijo, dice? 321. Creo que le voy ganando, Cristian. Estoy cerca. Le gané. ¿Qué dice el artículo 321, Cristian? Ya se puede visualizar en pantalla.
El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas públicas, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental. Exactamente. Más que todo en este artículo, no se puede tener una propiedad para causar daño, contaminar o acaparar tierras o generar injusticia social. Eso es lo que se refiere el artículo 321. Porque como les digo, como hay deberes, hay obligaciones. No es que solo se tienen deberes, también se tienen obligaciones. Por ejemplo, que pasa el camión de la basura, eso es parte de una obligación y de un derecho, pues tener el servicio de limpieza pública. Pero también es una obligación del ciudadano sacar la basura a la hora puntual que va a pasar el carro, porque es parte y parte. Parte del Estado que genera o designa el presupuesto para que se mantenga la ciudad limpia y es parte de la ciudadanía sacar la basura a tiempo para que se pueda tener la limpieza como tal. Es decir, tenemos los deberes y las obligaciones. El artículo 323, ¿qué nos dice, Cristian? Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable de ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la exploración de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe de toda forma de confiscación. Exacto. Más que todo, aquí podríamos darle un ejemplo, pues si el Estado necesita construir una carretera, puede expropiar un terreno, pero debe pagarle al dueño un valor justo. Esto es por el mismo derecho que leímos al inicio, el mismo artículo, el derecho a la propiedad. Uno es dueño, sí, de ese terreno, pero si van a construir una calle que pasa por mi terreno, ok, hay una de dos, pueden ellos comprarme mi terreno y pagarme un precio justo, porque claramente al pasar una carretera por allí, la propiedad va a subir plusvalía. O yo no les vendo mi terreno y ustedes pueden construir la calle más allácito. La mayoría de la gente pues vende su terreno porque les pagan un valor razonable si va a pasar una avenida por allí, ¿no? ¿No le parece, Cristian? Vamos a definir las formas de las propiedades que se encuentran reconocidas. Tenemos lo que es la propiedad pública, que esto lo reconoce la Constitución, varios tipos de propiedades. La primera sería la propiedad pública que pertenece al Estado, por ejemplo, los parques, las escuelas públicas, los hospitales públicos. Las privadas son los que pertenecen a una empresa o a una persona, una casa, un negocio. Las propiedades comunitarias pertenecen a una comunidad en específico, puede ser una comunidad indígena, afroamericana o montubia. Las propiedades colectivas o asociativas que pertenecen a un grupo de personas que trabajan juntas. Puede ser una cooperativa. Y las propiedades mixtas son las que combinan propiedades públicas y privadas. Recordemos los principios fundamentales, que sería la función social, que es la propiedad debe servir por el bienestar común, la función ambiental, el uso de las propiedades que deben respetar la naturaleza y la justicia y la equidad, que deben de evitar el acaparamiento y promover la distribución justa de las propiedades. Cuando me refiero a propiedades, me refiero puede ser la casa, puede ser el terreno, puede ser las dos cosas. En pocas palabras, ¿entendimos el tema del día de hoy, Cristian?
Sí, listo. ¿Sí? Ok, entonces, el tipo de propiedad pública puede ser el Estado, las escuelas, como le decía, con la finalidad de un bien común de servicio público. Las privadas son personas naturales o jurídicas, casas, negocios, vehículos, uso personal o empresarial, comunitarias, comunidades indígenas, propiedades, pues, ¿no? Afroamericanas o montubias, son tierras ancestrales y se conservan por ser patrimonio cultural y ambiental. Las propiedades colectivas o cooperativas son grupos organizados o asociaciones, por ejemplo, las cooperativas agrícolas también trabajan con un propósito de trabajar conjuntos y beneficios conjuntos. Y las propiedades mixtas son bienes públicos y privados, empresas con participación estatal y privada, y más que todo su finalidad es fomentar la economía y la economía social. Cuando nos referimos a la función social y ambiental de la propiedad, en este más que todo es uno de los aportes más importantes de la Constitución ecuatoriana. A diferencia de otros modelos, es el derecho a la propiedad no se concibe de manera egoísta o limitada, sino que implica que debe más que todo implicar un deber hacia la sociedad y la naturaleza. Por eso existe lo que es la función social, que es la propiedad debe construir al bienestar colectivo, un terreno urbano, no, por ejemplo, que no esté vacío, si una persona lo necesita, puede ocupar ese espacio. Y tenemos lo que es la función ambiental, que es el uso de la propiedad, que no se puede distribuir más que todos los ecosistemas. Si un propietario contamina un río, tala árboles que son de reserva natural o que en muchas ocasiones aquí en el país tenemos especies que son endémicas y no están resguardadas como tal. Entonces, eso también vendría a ser daño de la naturaleza o provocar las erupciones del suelo o estas violaciones de responsabilidad social. Incluso tener un terreno, incluso si el terreno es suyo, por ejemplo, si dentro de su terreno, de la casa de Cristian, él tiene un árbol y ese árbol es el árbol que sembró el tatarabuelo. Ese árbol, Cristian, ¿usted lo puede cortar o no lo puede cortar? No, Liz. ¿Por qué no lo podemos cortar? Porque pertenecería al dueño actual del terreno. Es como si yo estuviera eh, cortando algo que no es mío. Sería como un tipo deforestación a lo ajeno. Exacto, porque aunque la propiedad sea actualmente de Cristian, el árbol no lo sembró Cristian, lo sembró su tatarabuelo hace 100 años atrás. No solo eso, sino que ese árbol, al estar tanto tiempo allí, ya forma parte de la naturaleza endémica de ese solar. No lo podría cortar, porque es un árbol que tiene mucho tiempo, ¿qué esporas tendría? Si lo cortas sin una autorización, puede que haya termitas prehistóricas ahí. Y a todo el mundo le cayó salpullido. Por eso es que ustedes ven que no, los árboles fácilmente, los árboles que ven en la carretera cuando viajan, no los talan fácilmente. Tienen que tener un permiso. A ver, ¿qué les decía? La propiedad como derecho y deber de ciudadanía. Tener propiedades es un derecho, pero también implica deberes. Respetar las normas legales, por ejemplo, el pago de impuestos, respetar los límites. Si tiene una propiedad, digamos que de 2 por 2 y al ladito hay otros 2 por 2 que es del otro vecino, no se pueden pasar. Puede construir en su 2 por 2 pero no puede construir en el terreno del otro. Usar los bienes de forma útil y sostenible, evitar el acaparamiento o la
especulación de las propiedades, distribuir o contribuir al bienestar de la comunidad. El ciudadano responsable no solo defiende su derecho a tener, sino también a compartir, a cuidar, a producir en beneficio de todos. Y más que todo, teniendo como respaldo, pues, ¿no? El artículo 282. ¿Qué nos dice el artículo 282, Cristian? Busquemos en la Constitución. ¿Quién es más rápido? ¿Usted o yo? Busquemos 282. Aquí está, Cristian. Léanos, por favor, el artículo 282. El Estado normora el uso y acceso a la tierra que debería cumplir la función social y ambiental. Un Fondo Nacional de Tierra establecida por ley regular el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de tierra, así como el aparamiento o priva- privatización del agua y sus fuentes. El Estado regula el uso y el manejo de agua de riego por la producción de alimentos bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Ok, gracias, Cristian. ¿Qué interpretamos del artículo 282? En pocas palabras, ¿cómo lo define, Cristian? Que esa tierra no puede ser, que es como decir, si un terreno tiene un ojo de agua, ellos no pueden tapar ese ojo porque sería como ya ese terreno tendría eso. Está bastante relacionado. En pocas palabras sería, Cristian, este artículo más que todo nos dice, nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad cuando haya necesidad de expropiación por causa de utilidad pública o de interés social. Se realizará de acuerdo con la ley y mediante el pago de una justa indemnización. Más que todo, este artículo protege al propietario del abuso del Estado o de los terceros. Solo se puede quitar una propiedad por una razón de interés público, como construir una carretera, un hospital o una escuela, siempre y cuando, destaco Cristian, siempre y cuando se realice lo que es el pago de una compensación justa. Es decir, que si por la casa de Cristian van a construir una carretera y que va a pasar por la mitad de la casa de Cristian, claro, pueden expropiar la propiedad, pero tienen que pagar. No pueden quitar la propiedad ni el Estado ni terceros sin una compensación. Tiene que haber una compensación de por medio para que pueda ser legal. De caso contrario, ¿en qué término cabe esa situación, Cristian? Cabría en el término, pues, que es hurto o robo, porque si estarían quitando una propiedad y no hay un pago justo, como indica el artículo 323, es robo, es abuso de poder o abuso del ente que les estén quitando la propiedad, porque por tal motivo, pues dice el artículo 282, que es más que todo para proteger al propietario.
Entonces ya tenemos en claro qué artículos nos beneficia, cómo utilizarlos y vamos a explicar lo que es la tarea en clase para el día de hoy. Vamos a resolver los ejercicios que vemos, Cristian, en pantalla. Son 5 ejercicios. Para el día de hoy vamos a llenar los espacios que vemos en este ítem. El primero nos dice, según la Constitución de la República del Ecuador, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos. ¿Se acuerda que lo leímos? Es un artículo de la Constitución. Sí, Liz. Ok, el segundo ítem, en la época colonial y republicana, las personas esclavizadas no tenían ningún Derecho. exacto, ni podían participar en la. Eh, en la votación. Excelente. La Carta Constitucional de 1830, que fue la que leímos hace un ratito, establecía que solo podían votar los hombres mayores de 18 años, porque 21 desde los años. 16 a 21 años. 21 años, Cristian. 21 años o estar casados que tuvieran una Una esposa. propiedad raíz. Una Perdón, propiedad perdón. raíz, Cristian, se quedó con la esposa. El cuarto nos dice, el principio de igualdad ante la ley está garantizado en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que prohíbe toda forma de. Ahí ya me perdí. Regresemos, en el número 4, de la tarea en clase, sí. El principio de igualdad ante la ley que está garantizado en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, prohíbe toda forma de discriminación. El siguiente, el 5. En la Constitución de 1861, hablamos en la clase antepasada, me parece que hablamos de esa, se eliminó el requisito de la De los terrenos. para poder ejercer la ciudadanía. Entonces busquemos más que todo el 5 se lo dejo de tarea porque yo vi que usted se sabe la respuesta del primer ítem, segundo, tercero, cuarto. El quinto le falta. Ese de allí se la dejo de tarea, Cristian. Para la tarea en casa vamos a resolver de igual forma. 5 ítems, solo es completar el espacio. Estas tareas son basadas pues, en el material que vemos en casa y el texto que está en la plataforma con la Constitución. Según el artículo 61 de la Constitución del Ecuador, las y los ecuatorianos tienen derecho a. Elegir y ser elegidos. Exacto. La esclavitud fue una forma de dominación que convirtió a las personas en. Es, es imposible, ¿no? Sería en exiliados, o sea que no eran considerados ciudadanos En esclavos, y pues, tampoco tenían derecho. y Eran tampoco. esclavos y sin posibilidad de ejercer sus derechos. Exacto. El sufragio universal significa que todas las personas, sin importar su condición económica o social, pueden ejercer el derecho al. Voto. Excelente. El Estado ecuatoriano tiene el deber de garantizar sin discriminación alguna el goce efectivo de los. ¿De qué, De los Cris? derechos, ¿no? De los Exacto. derechos. De los derechos establecidos en la Constitución. El quinto, Cristian. Está pilas, usted está en todas. La eliminación de la esclavitud y del requisito de propiedad permitió que el derecho al voto se convierta en un símbolo de. A ver, la eliminación de la esclavitud y el requisito de propiedad permitió que el derecho al voto se convirtiera. Ay, no me acuerdo cómo dijo, pero
Según lo que entendí, era que ahora las personas podían votar mayores de 18 y que solo necesitaban escribir y leer para tener ese derecho. Exacto, aquí más que todo quedaría en la eliminación de la esclavitud y del requisito de propiedad permitió que el derecho al voto se convierta en un símbolo de libertad y igualdad entre los ciudadanos. ¿Sí? ¿Así Sí, iba o así no iba? la verdad no me acuerdo, profe. Pero la Estamos bien. Bueno, eliminación. lo bueno es que está prestando atención porque de 5 preguntas, 4 están bien. La última que está de proceso, pero vamos aprendiendo poco a poco, Cristian. Entonces, ya teniendo claro lo que vimos, el tema del día de hoy, la tarea en clase y la tarea en casa, finalizamos la clase del día de hoy, normativas o recomendaciones para la siguiente reunión, realizar las actividades de acuerdo al horario que está en la plataforma. Recuerden que las actividades las estaré en casa, en clase, este mismo espacio que está siendo grabado y se va a subir posteriormente a la plataforma, siempre se va a basar en el texto y en la constitución que yo les subí. De igual forma, cuando llegue el examen mensual, también se va a basar en lo que vimos en el texto, en las clases en vivo, en las tareas y en la constitución. Por eso es importante, Cristian, que usted es el que se me conecta y los que estén viendo lo que es la clase grabada, apunten los artículos y numerales de la constitución que revisamos en clase, para cuando ya llegue la fecha del examen, ustedes estén más con dominio del tema y puedan sacar la mejor nota posible. ¿Sí, Cristian? Sí, Liz. Gracias, Cristian, por estar conmigo. Espero verlo en la siguiente clase y no me deje, Cristian, que yo me quedo aquí solita, Cristian. Ya, Liz. Chao, chao, Cristian. Hasta la siguiente clase. Que tenga buen día.